Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Lhasa, en un país de otro tiempo. Encima de Lhasa, en la cumbre de la montaña roja, se yergue el palacio de Potala, que una vez fue la custodiada residencia del máximo mandatario religioso, el Dalai Lama. En cumplimiento de la profecía, esta remota morada fue tomada por asalto por tropas chinas en la década de 1950. El Dalai Lama tuvo que huir a la India y numerosos tesoros culturales fueron destruidos. Ni siquiera las personas consideradas más racionalistas pueden escapar de la enorme fascinación que irradian los valores espirituales que posee el Tíbet y los símbolos de su religión ancestral. ¿Qué tiene de conmovedor este país y sus doctrinas ensoñadas? ¿Qué fuerzas espirituales atraen a las personas? La respuesta está tanto en la historia como en el presente de este país mágico. El techo del mundo. La visión de las altas montañas del Himalaya, que sobresalen majestuosamente de las franjas de niebla plateadas y de los rayos de sol, que procedentes del cielo azul marino chocan contra los campos de nieve perpetua, es sobrecogedora. Rodeado de altiplanos inhóspitos y gigantescas cordilleras, el Tíbet, con una altitud media de 4.000 metros, es el país más alto del mundo. Aislado de toda civilización, en él se desarrolló un estilo de vida religioso dominado por espíritus amenazantes y demonios, dioses benévolos, prácticas ocultistas y rituales naturalistas. Los grandes símbolos de este mundo que está desapareciendo son un rey divino y una ciudad santa, el Dalai Lama y Lhasa. Lhasa, la plaza de los dioses, apenas se distingue a primera vista de otras ciudades chinas de provincias. Anchas calles atraviesan arrabales sin personalidad hasta el centro. Pero Lhasa no es como cualquier otra ciudad. En lo alto de la Mar Pori, la montaña roja, que domina el paisaje, se yergue rojiblanco el Palacio de Potala, emblema y símbolo de la libertad en el Tíbet. A la antigua residencia del Dalai Lama, el jefe espiritual del budismo tibetano, solo se puede llegar subiendo por una escalinata aparentemente interminable. 13 plantas. Alberga 100 capillas, 10.000 relicarios sagrados, numerosos sepulcros y 20.000 estatuas de Buda. La montaña de Buda. Cuando el montañero austríaco Heinrich Harrer
llegó en 1946 a la ciudad prohibida de Lhasa. Los tibetanos le explicaron que el Potala no podía ser otra cosa que una obra de los dioses, pues la mano del hombre no había conseguido jamás semejante proeza. Afirmaron que la maravilla había sido construida por seres supraterrenales. Harrer vio pinturas fantásticas, toneladas de oro, plata y perlas en aquel lugar sagrado. Pero en el año 1950 penetraron en el Tíbet las tropas chinas, destruyendo templos y tesoros culturales insustituibles. Tiempo después, el gobierno chino se percató de que Lhasa y el Potala, montaña de Buda, el monasterio budista más grande del mundo, poseen una gran atracción turística. Por esta razón, desde 1980 se reconstruyen de nuevo los templos de la ciudad. Pese a las persecuciones antirreligiosas por parte de los nuevos gobernantes comunistas, la vida religiosa nunca se ha extinguido a los pies del Potala. En las festividades budistas acuden innumerables peregrinos a Lhasa, traen ofrendas florales y encienden pequeñas lámparas de aceite que simbolizan la sabiduría y la iluminación. Algún día esperan volver sus dioses al lugar. Revolución en el Tíbet. En octubre de 1950, tropas de la República Popular China cruzaron la frontera con el Tíbet. Con ello dieron cumplimiento a antiguas profecías de los monjes tibetanos que habían anunciado el difícil destino de este pueblo devoto. La revolución cultural maoísta, que calificaba la religión de opio para el pueblo, expulsó violentamente de los monasterios y conventos budistas a casi la totalidad de los 600.000 monjes y monjas que había en ellos. Casi 11.000 fueron enterrados vivos o torturados hasta la muerte. El Dalai Lama, su jefe espiritual y terrenal, tuvo que abandonar finalmente en 1959 el palacio de Potala y refugiarse en la India. En 1987, en Lhasa, se produjo una rebelión de los monjes contra la opresión, pero fue sofocada a sangre y fuego por las tropas de ocupación china. En el Tíbet, cuyo paisaje y cultura son francamente interesantes, hay un conflicto religioso larvado que data de cuando China impuso su administración sobre el territorio del país. Una y otra vez se alzan los tibetanos contra los mandatarios indeseados, como ya ocurrió en octubre de 1987. Una divinidad en la tierra. Según los tibetanos, muchos lamas son monjes que han vuelto a nacer, que han logrado superar las penalidades de la vida y que vuelven voluntariamente, por el bien de otros, a la vida. La encarnación suprema es el Dalai Lama, venerado como reencarnación del dios protector del Tíbet, Changchup Sempa. El primer Dalai Lama reconocido como encarnación vivió en el siglo XVI y se llamaba Psop Nam Ria Sho. Cuando muere un Dalai Lama, el sucesor se reconoce mediante oráculos y visiones. El niño elegido por los monjes ha de someterse a varias pruebas, por ejemplo, el reconocimiento de determinados objetos particulares del rey divino fallecido. De este modo, también fue elegido en 1939 el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, 1935, nacido en 1935. Con solo 4 años, su lucha por la libertad del Tíbet le mereció el Premio Nobel de la Paz en 1989. Es el Dalai Lama actual, cuyo nombre verdadero es Tenzin Gyatso. Se considera, al igual que todos sus antecesores, la encarnación de Avalokitesvara, el Bodhisattva de la misericordia. Su línea de reencarnación se remonta hasta Songten Gampo, que se considera la emanación humana de Avalokitesvara. El Tíbet mágico. En su tiempo llegaron a la Europa medieval rumores de un misterioso país ubicado en lo más remoto de las montañas del Himalaya.
y en el que se conocían prácticas cristianas. A comienzos del siglo XVII, los monjes jesuitas Antonio de Andrade y Manuel Márquez partieron de la India disfrazados de peregrinos hindúes para llegar al legendario Tíbet, del que se hablaba ya desde hacía varios siglos. Cruzando peligrosos puertos de montaña, finalmente llegaron al país cegados por la nieve y desarrapados. Fueron los primeros europeos en lograrlo. Al oeste de Lhasa fundaron una misión cristiana que en 1635 fue saqueada por un ejército de lamas budistas. En la ciudad prohibida. En 1661, nuevamente dos jesuitas, el austriaco Johann Greber y el belga Albert Odorville, se pusieron en marcha para cruzar el país del Dalai Lama. Al cabo de 3 meses de penoso viaje, los sacerdotes llegaron a la ciudad vetada a los extranjeros. Subyugados por la grandeza del palacio de Potala, les chocó, sin embargo, la veneración de que era objeto el Dalai Lama, ya que pensaban que este honor estaba reservado en exclusiva al Papa. En aquella época, el Tíbet estaba gobernado por un impresionante rey divino, el quinto Dalai Lama. Al igual que sus predecesores, le consideraban la encarnación voluntaria de un dios. Los jesuitas tuvieron que constatar asimismo que los tibetanos no eran una comunidad cristiana desplazada, sino que practicaban una mezcla de religión natural y budismo. La historia de esta confesión se remonta a un pasado muy lejano. En el siglo V, un guerrero llamado Songtsen Gampo unificó las tribus nómadas del lugar para formar un reino. Ante él capituló hasta la poderosa China, que ofreció al soberano autonombrado del Tíbet el matrimonio dinástico con la princesa Wencheng. Esta devota budista trajo a maestros budistas y desde entonces la fe chamánica autóctona experimentó una extraña fusión con el budismo, cuyo resultado final se llama lamaísmo o Nangapcho. El mundo como proyección. A diferencia de Buda, 550-478 a.C., que predicaba la salvación del sufrimiento humano por medio del ascetismo y la meditación, el misionero budista Padmasambhava introdujo en el Tíbet a partir del año 746 una doctrina que profesaba la iluminación y liberación mediante la autorrealización, la satisfacción de los instintos y el cumplimiento de los deseos más íntimos. Lo que ha perdido la civilización occidental desespiritualizada, el contacto vivo con las misteriosas fuerzas de la naturaleza, se convirtió en el lamaísmo en un pilar de la religión. Según esta doctrina, lo material no es más que la manifestación de lo espiritual y ambas dimensiones están unidas metafísicamente por una profunda consustancialidad. Todas las ideas y obras pueden llevar a la iluminación y a la liberación del perpetuo ciclo de las reencarnaciones.